Pues primero que nada, agradecerle también al doctor la invitación para compartirles algo de lo que hacemos en el grupo de investigación en el laboratorio de fotocatálisis y electroquímica ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas. Somos vecinos, aquí está, digo, ahorita por la cuestión de la pandemia estamos en diferentes lugares, pero en la universidad pues somos vecinos de la Facultad de Físico-Matemáticas y entonces pues le agradezco mucho la invitación al doctor Alfredo para compartir con ustedes una parte de lo que hacemos en el grupo de investigación en la Facultad de Ciencias Químicas, especialmente en el posgrado de Química Analítica Ambiental. Y el doctor me pidió que encaminara nuestra plática hacia cómo hemos estado nosotros trabajando, incorporando los cálculos de FT para comprender las propiedades de los fotocatalizadores que usamos en nuestros procesos y en nuestros proyectos de investigación. Obviamente yo no soy especialista en DFT, pero uno de mis estudiantes que es candidato a doctor, el maestro en ciencias Juan Camilo Murillo, ya ha estado especializando en esta área y bueno, yo voy a dar una buena parte de mi plática, pero ya los resultados y cómo estos cálculos de DFT están siendo incorporados en nuestras investigaciones, esa partecita la va a explicar el maestro Juan Camilo Murillo. Entonces, pues gracias también a los que están aquí presentes por haber dejado de hacer otras cosas y atender nuestra plática. Muy bien, como ya lo dijimos, estamos en el posgrado de Química Analítica Ambiental, pero independientemente en qué posgrado estemos, la preocupación por la contaminación ambiental es un hecho que la comunidad científica está atendiendo para combatir este problema. Sabemos que la contaminación ambiental afecta al agua, al suelo, y no se diga el aire. Todas las mañanas que nos levantamos o prendemos la televisión, dicen que la contaminación en el aire está cada vez más intensa y pues tenemos que atender esos problemas desde la investigación básica de la investigación aplicada. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado está el agotamiento de los combustibles fósiles. Es un hecho también que estos se están agotando y que la ciencia ha estado volteando hacia otras fuentes de producción de energía, como producir hidrógeno a partir de biomasa, producir metano u otros combustibles a partir de residuos, etcétera. Entonces, en nuestro grupo de investigación estamos trabajando con un proceso que está dentro de una familia que se llama procesos avanzados de oxidación, pero específicamente con la fotocatálisis heterogénea. Este proceso puede ser útil y aplicable para degradar contaminantes en aire, en agua y también para producir combustibles como el hidrógeno o metano u otros compuestos de valor agregado. Pero ¿en qué consiste la fotocatálisis heterogénea? Esta es una tecnología, ya se está aplicando, pero como siempre en América Latina vamos un poquito más atrás, sin embargo en Estados Unidos, en Europa, está aplicándose ya este proceso como una tecnología para combatir contaminantes. ¿Pero en qué consiste? Pues se requiere un sólido, un catalizador, que es el fotocatalizador. Es diferente a un catalizador que se usa en catálisis heterogénea o de otro tipo, a un fotocatalizador. Es un sólido, pero la característica que tiene es que se activa irradiándolo con luz. Y una vez que se activa con esa radiación, se generan especies en su superficie que pueden llevar a reacciones redox para, en este caso, tratar contaminantes o producir otros compuestos. Entonces, ese sólido o ese catalizador puede ser irradiado con luz proveniente de lámparas, con luz artificial, o puede ser irradiado con luz solar natural, que en este caso hace la tecnología más económica y más sustentable. Para entender un poquito mejor este proceso y cómo se lleva a cabo y cuál
cuál es la manera o cuál es la forma en que el catalizador se activa, les muestro aquí un diagrama que representa una partícula de ese polvo o de ese sólido que se usa como fotocatalizador. Generalmente estos sólidos o estos fotocatalizadores son materiales semiconductores. Seguramente ustedes saben muy bien lo que es un semiconductor. Este tipo de materiales tienen una banda de valencia separada de la banda de conducción por una brecha, le llaman los físicos más adecuadamente, por una brecha de energía que no se le permite estar ahí a los electrones. Por eso también se le llama a esta brecha energía de banda prohibida, o band gap en inglés, o ancho de banda. Y entonces ese catalizador o ese semiconductor, dependiendo de cuánto sea ese gap o esa brecha, va a ser la radiación o la energía de ese gap, va a ser la energía necesaria para activar al catalizador. Cuando esa energía que irradia al catalizador es igual a esta del band gap o es superior a esta de la brecha, entonces los electrones que están en la banda de valencia migran a la banda de conducción y se forma un par de, digamos, partículas cargadas negativamente y positivamente, que son los electrones y los huecos, o los también llamados portadores de carga negativa y portadores de carga positiva. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede con esos portadores de carga? Pues con los electrones suceden reacciones de reducción en la superficie del catalizador, como el oxígeno que se reduce para formar el radical superóxido, o de alguna otra sustancia que se deje reducir. ¿Sí? Y con los huecos, pues se pueden entonces oxidar sustancias que estén en el medio, como el agua, por ejemplo, si lo usamos este catalizador para un proceso fotocatalítico de tratamiento de agua, entonces el agua se oxida, produce el radical hidroxilo y con este se ataca a los contaminantes que estén en el medio y podamos destruirlos hasta formar CO2 o agua. Pero, ¿qué es importante en estos catalizadores? Por un lado, la EG o energía de banda prohibida, que debe ser aproximadamente de una energía que pueda absorber de preferencia. Sin embargo, la mayoría de los catalizadores, como el dióxido de titanio que tenemos aquí a un lado, se activa con luz correspondiente al ultravioleta. Esta energía en electronvolts de 3.2 corresponde a energía de la región ultravioleta, que va de 200 a 400 nanómetros. Sin embargo, cuando se activa el dióxido de titanio, por ejemplo, que es el más utilizado, se genera el par electrón hueco, pero tiene también un problema, que estos pares se vuelven a recombinar. Y entonces ese proceso de recombinación no es favorable en un proceso fotocatalítico. Entonces, encontrar un catalizador que se active en el visible, que no tenga este proceso de recombinación tan fácil, que estos potenciales, los potenciales redox de la banda de conducción sean muy negativos, es decir, entre más negativos, aquí están los valores, entre más negativos, más útiles son para reducir a las sustancias que estén en el medio. Y entre más positivo sea el potencial redox de la banda de valencia, es decir, más hacia abajo, hacia lo positivo, pues más fácil puede oxidar. Entonces, los semiconductores más utilizados, como el dióxido de titanio, sus diferentes fases, anatasa o rutilo, o el óxido de zinc, que son de los más usados, tienen la desventaja que requieren luz ultravioleta para activarse. Si vemos otros catalizadores, aquí les muestro un diagrama donde están varios fotocatalizadores. Sin embargo, sus potenciales redox de la banda de conducción son muy diferentes. Si se fijan, el más negativo que está aquí es el del sulfuro de zinc. Y sus potenciales redox de la banda de valencia también difieren mucho y algunos de ellos son muy positivos, como este del óxido de estaño, pero otros no lo son tanto. Entonces, que un catalizador tenga
esas condiciones de tener un potencial en la banda de conducción, perdón, muy positivo y en la de valencia eh, muy positivo, acá muy negativo y acá muy positivo, que estén en los extremos y que además la eje sea relativamente corta. ¿Para qué? Para que se active en la región del visible. Fíjense, aquí les muestro la región de la luz solar, que la mayor intensidad la tiene alrededor de 500 nanómetros, corresponde a una potencial de electrón volts más o menos de 2.5, ¿sí? Entonces, ¿quiénes tienen una eje de 2.5? Pues el óxido de hierro, el óxido de tungsteno, ¿sí? El selenuro de zinc, pero sus potenciales no son tan adecuados para los procesos de reducción o de oxidación. Estos que tienen potenciales más adecuados, pues tienen una eje muy ancha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos necesitan activarse con luz ultravioleta, que es una energía mayor y que si la vamos a aplicar con lámparas requiere un costo muy elevado. Entonces, en un fotocatalizador no solamente es importante la eje, sino también los potenciales redox de sus bandas de conducción y de sus bandas de valencia. ¿Para qué? Para que puedan llevar a cabo una serie de procesos como el ataque a contaminantes, a compuestos orgánicos, o la reducción de CO2 o la producción de hidrógeno, ¿sí? Entonces, ese es el reto que tiene la comunidad científica que trabaja en esta área. Encontrar o desarrollar materiales fotocatalíticos con mayor actividad en la región visible, en la región de la luz solar, pero que tengan esas características de poder oxidar, de poder reducir y de que no se recombinen los portadores de carga. En ese sentido, se han estado trabajando en diferentes estrategias, como el dopaje con iones metálicos o no metálicos de algunos semiconductores. También el codopaje con diferentes iones en algunos semiconductores, depositar algunos metales nobles como plata, oro, platino en los semiconductores, en la superficie, sensibilizar la superficie de algunos semiconductores, dopar óxidos mixtos, que son semiconductores, y luego añadir un dopante, o también combinar o acoplar dos o más semiconductores, que no necesariamente tienen que ser óxidos. Entonces, en este sentido, donde estamos nosotros ahorita trabajando y la parte que nosotros les vamos a mostrar es el trabajo que tenemos en la investigación de semiconductores acoplados. Esos catalizadores acoplados o esos semiconductores acoplados pueden formar una heterounión, y a estos les llamamos catalizadores heteroestructurados. ¿Qué es una heterounión? Pues es precisamente acoplar, pero a nivel atómico, mediante una interfaz, dos o más semiconductores que tienen diferente estructura de bandas, diferente eje, pero que al alinearse las bandas pueden favorecer la separación de los portadores de carga y la transferencia de esos portadores de carga, ¿sí? Pero, ¿cómo saber qué de interacción hay en esa interfaz? Pues dependiendo cómo sea el mecanismo de transferencia de los portadores de carga, hay diferentes tipos de heterouniones. Aquí les muestro algunas de ellas, las heterouniones tipo 1 y las heterouniones tipo 2. En el caso de las heterouniones tipo 1, se trata de acoplar dos semiconductores donde uno de ellos tiene la eje muy ancha y el otro tiene la eje más corta o más estrecha. Y sus bandas de conducción y sus bandas de valencia, al alinearse, quedan las de un semiconductor, que en este caso le vamos a llamar semiconductor B, quedan las bandas alineadas en medio de las bandas del otro semiconductor. ¿Qué sucede entonces cuando se hace este tipo de heterounión? Los electrones que se fotogeneran, porque ya se irradió con luz visible, ¿sí? Entonces, estos electrones se acumulan en la banda de conducción
del catalizador B. Y los huecos que se fotogenera se acumulan en la banda de valencia de este mismo semiconductor. Entonces, ¿qué sucede? Que esa acumulación de cargas en la banda de conducción y de valencia, pues se supone que van a llevar a cabo los procesos redox que hemos mencionado. Sin embargo, estos tipos de heterounión tienen la desventaja que se facilita mucho la recombinación de los pares electrón-hueco. Entonces, no resulta tan efectivo. Claro que depende de muchos otros factores, a quién quieres degradar o a quién quieres reducir o a quién quieres oxidar. También depende de las características morfológicas, pero en principio un tipo de heterounión de este tipo 1, pues facilita mucho la recombinación de los pares electrón-hueco. Por otro lado está la heterounión tipo 2, que también son dos semiconductores que se acoplan, que hay una interacción atómica y en la interfaz, pero que sus líneas, sus potenciales redox de la banda de conducción y de valencia quedan intercalados, digámoslo así. Y entonces de esa manera se acumulan, una vez que se irradian y se activa el catalizador acoplado, los electrones pasan de, en este caso, del semiconductor B al semiconductor A y se quedan acumulados en esa banda de conducción. Y los huecos se acumulan en la del otro semiconductor, ¿sí? Los electrones en la del A y los huecos en la del B. ¿Y qué sucede? Pues esto sí facilita más la separación de cargas para llevar a cabo los procesos de reducción y de oxidación. Sin embargo, aquí hay algo importante de que destacar, que los electrones en ambos casos, si se fijan, están siendo acumulados en la banda de conducción menos negativa. Recuerdan que entre más negativa sea, más se facilitan los procesos redox. Entonces, se acumulan en la menos negativa en los dos casos, ¿sí? Y los huecos se acumulan en la menos positiva en los dos casos, ¿sí? Entonces, hay otro tipo de heterounión, que es la del esquema Z, donde igual son dos semiconductores que se acoplaron. Aquí lo voy a comparar el esquema Z con la heterounión tipo 2 que acabamos de ver, para que vean y a ver si queda claro la diferencia. Aquí estamos combinando o estamos acoplando dos semiconductores que son los mismos aquí en el dibujo A y en el dibujo B. Son exactamente los mismos semiconductores. Y la alineación de sus bandas es la misma, si se fijan. Sin embargo, la diferencia está que en el esquema Z, que estoy señalando con el cursor, los electrones de la banda de conducción del semiconductor B se recombinan con los huecos de la banda de valencia del semiconductor A. Entonces, estos se acumulan los electrones en la banda de conducción del A y los huecos en la del B. ¿Y cuál es la enorme diferencia? También se propicia mucho la separación de cargas, pero además la transferencia es mucho mejor, más efectiva. Y los electrones quedaron ahora acumulados en la banda de conducción del semiconductor más negativa, que tiene el potencial más negativo. Y acá quedaron acumulados los huecos en la banda de valencia del semiconductor que tiene el potencial más positivo. ¿Se fijan? Entonces, esto es mucho más favorable, el tipo de heterounión esquema Z, que el tipo de heterounión tipo 2. En sí el tipo 2 funciona bien, pero es más eficiente el esquema Z. Muy bien. Pero ¿cómo definir qué tipo de heterounión se formó? Si yo en la diapositiva anterior, en esta, les acabo de decir que son los dos semiconductores iguales, el acople de los semiconductores y de las líneas, de los potenciales de las
bandas son los mismos. ¿Cómo saber que la heterounión fue de tipo 2 o fue de tipo esquema Z? Hay que echar mano de una serie de datos. Con un solo dato o con dos no es posible definir qué tipo de heterounión se está formando. Para esto hay que usar técnicas analíticas de caracterización, hay que hacer pruebas de secuestramiento o de usar agentes secuestrantes de especies activas, de las especies que se están generando, si se están generando los huecos, si se está generando el radical superóxido, el hidroxilo, qué especies están ahí generando. Estas pruebas donde se usan agentes secuestrantes para esas especies son muy comunes. También se pueden hacer de una manera más sofisticada la evaluación de las especies activas con técnicas de resonancia de spin electrónico, pero es una técnica más sofisticada. Cuando no se tiene esa, se usan agentes secuestrantes para evaluar qué especies activas se están generando en el proceso. Y aquí es donde entran los cálculos también y simulaciones teóricas. Se puede con estos predecir si se va a dar la heterounión en la interfase a nivel atómico, y lo que tiene la característica del esquema Z es que se genera un campo eléctrico en esa interfaz. Y entonces, ¿cómo se puede predecir? Precisamente con cálculos y simulaciones teóricas. Y definitivamente se complementa todo esto con los experimentos fotocatalíticos que se realizan en el laboratorio. Bueno, las técnicas de caracterización más utilizadas son la espectroscopía ultravioleta visible con reflectancia difusa para medir la EG de los catalizadores acoplados, la difracción de rayos X, por supuesto, para las fases cristalinas, la espectroscopía de fotoluminiscencia para evaluar el grado de recombinación de los portadores de carga, y las microscopías tanto SEM como High Resolution TEM y XPS, y los estudios electroquímicos que complementan la caracterización de estos compuestos, de estos fotocatalizadores. Y bueno, los cálculos y simulación teórica, pues aquí es donde entra justamente el DFT y los parámetros de las estructuras de bandas, la densidad de los estados, describir la dinámica de esos portadores de carga, simular las heterouniones que van a permitir dilucidar las propiedades en la interfase de los dos compuestos y cómo se forma el campo eléctrico, etc. Y bueno, es en ese sentido que tenemos proyectos en curso en nuestro laboratorio con dos sistemas de fotocatalizadores. Uno de ellos es acoplando el óxido de tungsteno con el neobato de sodio, y se está usando en la degradación en medio acuoso del 2,4-D, que es un pesticida, y también en la conversión de NOx. Los NOx son compuestos tóxicos que están en el aire y que pueden en un momento dado convertirse a nitratos o sustancias inocuas mediante fotocatálisis heterogénea. Está también en curso este otro sistema que es también con óxido de tungsteno, porque tiene una eje corta y estos tienen una eje amplia. Entonces, el otro sistema es el WO3 con sulfuro de zinc, que se está utilizando en la degradación en medio acuoso de un antibiótico, que es la tetraciclina, y se está también utilizando y evaluando la reducción fotocatalítica del CO2. En este último proyecto es donde está trabajando el candidato a doctor Juan Camilo Murillo, y él ya tiene una parte muy avanzada para determinar qué tipo de heterounión se está formando en su fotocatalizador. Y aquí es donde me voy a permitir darle la palabra a Juan Camilo para que él les explique más claramente cómo el DFT está contribuyendo enormemente para caracterizar qué tipo de heterounión se está formando en su fotocatalizador. Entonces yo dejo de compartir la presentación y ahora la va a compartir el maestro en ciencias Juan Camilo para que él les explique su sistema fotocatalítico. Yo termino al final con el cierre y las conclusiones de este trabajo
Y por lo pronto le cedo la palabra a Juan Camilo. Gracias, doctora. Bueno, como mencionó la doctora Araceli, esta es una parte del trabajo que estoy desarrollando, que es en reducción fotocatalítica de CO2 usando el teloneo que planteamos. Y pues bueno, voy a empezar hablando un poco de el por qué escogimos este par de catalizadores. Bueno, este par de catalizadores tienen ciertas características, como lo son, por ejemplo, en el caso del sulfuro de zinc, este presenta un potencial para reducción en la banda de conducción bastante alto, presenta una alta área superficial, pero también presenta algunas desventajas, como lo son la inestabilidad y que tiende a oxidarse fácilmente, como muchos calcogenoides. Por su parte, el óxido de tungsteno también presenta algunas ventajas, como lo son su alto potencial para oxidación en la banda de conducción y que es un óxido altamente estable. Como lo mencionó la doctora, también tiene un ancho de banda prohibida estrecho, lo que permite que sea activado fácilmente por luz de baja energía. Sin embargo, si utilizamos el óxido de tungsteno individualmente, pues se ha reportado como muy poco activo para reacciones fotocatalíticas y además con una alta tasa de recombinación, por lo cual se propuso el acoplamiento de estos dos semiconductores, que a su vez, debido a que ambos son semiconductores tipo N, pues se reporta que tienen la posibilidad de formar un esquema Z, en la cual ocurre una recombinación en la interfase entre los electrones fotogenerados por el óxido de tungsteno y los huecos fotogenerados por el sulfuro de zinc, lo que permite que haya una separación espacial de electrones en la banda de conducción del sulfuro de zinc y de huecos en la banda de valencia del óxido de tungsteno, incrementando drásticamente la eficiencia fotocatalítica. Bueno, y en esta parte, pues la idea es compartir la parte del cálculo teórico que se realizó. Entonces, partimos de una base experimental. En este caso, utilizamos los resultados obtenidos por difracción de rayos X y por microscopía electrónica de transmisión de alta resolución para determinar cuál era el modelo geométrico que debíamos usar para el cálculo. Entonces, a partir de los datos de difracción de rayos X, se determinó que las fases cristalinas que se estaban obteniendo de estos semiconductores eran la fase cúbica para el sulfuro de zinc, de acuerdo a indexado de acuerdo a este PDF, ficha de PDF, y la fase gamma monoclínica para el óxido de tungsteno. Por otra parte, de acuerdo a los resultados de microscopía electrónica de transmisión, pues se determinó que los planos cristalinos que estaban participando en la formación de la interfase, pues eran el plano 002 del óxido de tungsteno monoclínico y el 111 del sulfuro de zinc. Entonces, tomando como base estos resultados, se procedió a establecer los modelos geométricos para el cálculo. Como ya lo mencioné, la celda unitaria para el óxido de tungsteno pues, sería la que corresponde al óxido de tungsteno monoclínico con un grupo espacial P21N. Mientras que para el caso del sulfuro de zinc, pues la celda unitaria correspondería a la estructura cúbica de la blenda de zinc. Para el caso de los modelos de superficie de interfaz, se escogió el modelo de superficie en la dirección 001 del plano cristalino 001 del óxido de tungsteno,
Y en el caso del sulfuro de zinc, pues el plano 111. Cabe resaltar que, por ejemplo, en el caso del óxido de tungsteno, este plano es un plano simétrico, así que solo tendríamos un modelo, mientras que en el caso del sulfuro de zinc, este presenta dos caras o dos terminaciones diferentes, por lo cual se estudiaron dos modelos de esta superficie. Y en este caso se presenta el modelo de interfaz que resultó después de los análisis preliminares. Eh, Finalmente se estableció el modelo de interfaz con la terminación -1, -1, -1 del sulfuro de zinc. En cuanto a la metodología computacional empleada, pues se utilizaron dos diferentes paquetes computacionales. El estudio, el cual está basado en el código Castep. En este se utilizó, este método utiliza el método de pseudopotenciales de onda plana. Se escogieron los funcionales PV-Sol con aproximación GGA para, eh, para los parámetros de correlación e intercambio de electrones, el pseudopotencial ultrasuave para las interacciones de electrones en el núcleo, y para la optimización geométrica el algoritmo BFGS. También se utilizó el software Quantum ATK. Este, por el contrario, utiliza el formalismo de combinación lineal de orbitales atómicos, y bajo este esquema se utilizó el funcional TB09, que es el recomendado para este tipo de sistemas. Y para las interacciones de núcleo, de electrones en el núcleo, se utilizó el pseudopotencial pseudo, el cual está basado en combinaciones lineales de PBE. Y en este caso, para la optimización geométrica, pues se utilizó el mismo algoritmo BFGS con la variante de memoria limitada. Aquí se presentan algunos resultados. En este caso, para la optimización geométrica, se muestra una comparación entre los resultados obtenidos entre el Castep y Quantum ATK, donde se observa que en el caso de los parámetros de celda, para el caso de Quantum ATK se observa una desviación bastante pronunciada con respecto a los valores experimentales, mientras que para el caso de Castep las desviaciones oscilan entre el 2.8 y el 0.9%. Sin embargo, si analizamos el cálculo de la energía de banda prohibida, el cálculo de la estructura de bandas, se encuentran grandes discrepancias entre los resultados obtenidos por Castep versus el experimental. Esto es un resultado común reportado en la literatura, que este tipo de funcionales, y más que todo el método de onda plana, reporta grandes desviaciones con respecto a los valores experimentales. Esa fue la razón para usar el programa de Quantum ATK, el cual, bajo el formalismo que trabaja, presenta resultados más cercanos a la realidad. Entonces, con base en esto, las optimizaciones geométricas de todos los modelos se realizaron usando el paquete computacional de Castep y los cálculos energéticos por medio de Quantum ATK. Ya pasando a la parte de cálculos energéticos, otros decisivos para el caso de cálculos de interfaz es la estabilidad termodinámica. Entonces, esta se calculó de acuerdo a la ecuación que se muestra, donde S representa el área interfacial, el área justo donde se encuentran las dos superficies,
y los otros valores son las energías totales de cada uno de los modelos, del modelo de interfaz y el de superficie. Entonces, al hacer esta operación, se encontró que la energía de formación de la interfaz, es de menos 0.985 joules por metro cuadrado, lo que nos indicó que la formación de la interfaz ocurre termodinámicamente es estable, es estable esta formación y ocurre fácilmente esta formación. Es decir, que estamos hablando de un sistema que ocurre en la realidad. Bueno, una vez calculada esta parte de la energía total, se procedió a analizar comparativamente la densidad de estados para el caso de los modelos de bulk y el de la interfase. Entonces, al comparar estos dos modelos, se observó que presentaron corrimientos en las energías de la banda de valencia y de la banda de conducción de ambos semiconductores al entrar en contacto. Esto se explica debido a que cuando los dos semiconductores se encuentran en contacto, pues los niveles de Fermi que son diferentes antes de contacto, cuando no están en contacto, tienden a buscar el equilibrio termodinámico. Entonces, en esa búsqueda del equilibrio termodinámico, ocurren estos corrimientos para llegar al equilibrio, y pues una vez llegan al equilibrio se observa que se forma un alineamiento de las bandas escalonado. Aquí se observa el comienzo el fondo de la banda de valencia del sulfuro de zinc, mientras que acá se observa el fondo de la banda de valencia del óxido de tungsteno, por lo cual esto concuerda con la hipótesis del acoplamiento escalonado de estas bandas. Entonces, una vez teniendo esta información de estos movimientos de las bandas, se procedió a hacer el análisis de las propiedades interfaciales, que pues, nos serviría para concluir cómo ocurre esta transferencia de cargas cuando llegan al equilibrio. Entonces, para esto se calculó el potencial electrostático a lo largo de la dirección normal a la interfase, y se observó que los potenciales promedio se encuentran en menos 11.7 para el sulfuro de zinc y menos 13 para el caso del óxido de tungsteno. Como les comenté anteriormente, cuando se encuentran en contacto, estos potenciales tienden a alcanzar el equilibrio. Entonces, como en el caso del sulfuro de zinc, el potencial es más alto que en el caso del óxido de tungsteno, eso indica que los electrones fluirían desde el lado del sulfuro de zinc hacia el lado del óxido de tungsteno para alcanzar el equilibrio. Esto se observa aquí en la que corresponde a la diferencia al cálculo de la diferencia de densidad electrónica a través de la interfaz. Se observa que una vez están en contacto, en la parte del óxido de tungsteno se ve una acumulación de cargas, es decir, una diferencia de densidad positiva, mientras que en el caso del sulfuro de zinc esta diferencia es negativa, lo cual concuerda con el cálculo del potencial. Debido a esto, ocurre la formación de lo que se conoce como la región de agotamiento, en la cual, pues, para llegar a este equilibrio se forman estas dos cargas. Como aquí se forma una acumulación de cargas negativas, podríamos decir que la carga de este lado de la interfaz pues es negativo, mientras que en este lado sería positivo debido al déficit de cargas electrónicas.
Entonces, esta polarización en la interfase es lo que produce el campo eléctrico. Produce un campo eléctrico interno aquí en la interfaz, y en este caso la dirección del campo eléctrico sería en este sentido. ¿Esto qué provoca? Que una vez se ilumina el sistema, se forman pares electrón hueco a este lado y a este lado. Entonces los electrones van a tener una tendencia, van a sufrir esta fuerza electromotriz que los va a hacer transferirse hacia esta superficie. Con base en esto, pues se estableció el mecanismo fotocatalítico. Una vez que los semiconductores están en contacto, pues adoptan estas posiciones relativas de energía. Y una vez más, algo que no está aquí es otro punto importante, que es el fenómeno del doblamiento de las bandas, que se conoce como band bending en inglés. Debido a que en la superficie del óxido de tungsteno se acumulan cargas negativas al entrar en contacto con el sulfuro de zinc, entonces estas bandas, que idealmente son planas, sabemos que obviamente no son planas, pero idealmente son planas, se sufren un doblamiento, en este caso hacia menores energías, en ambos casos, en la banda de conducción y en la banda de valencia. Mientras que en el caso del sulfuro de zinc, al haber un déficit de cargas cercano a la superficie, ocurre el doblamiento, pero en el sentido contrario. Entonces, esto facilita que en el momento en el que se ilumina el sistema, pues estos electrones que se forman aquí van a tender fácilmente a ser transferidos hacia la superficie del sulfuro de zinc, donde se encuentran con los huecos, y pues ocurre la recombinación, lo que confirmaría el mecanismo de transferencia de portadores de cargas del tipo esquema Z. Y para corroborar experimentalmente estos hallazgos, pues se realizaron diferentes experimentos. En este caso presento el estudio fotoelectroquímico. En esta diapositiva se presentan la gráfica de Nyquist y la respuesta de fotocorriente. Es sabido que en la gráfica de Nyquist, el radio del semicírculo que se forma por la gráfica indica qué tan fácil es la transferencia de cargas hacia la interfaz electrolítica. Entonces, a menor radio del semicírculo, eso indica menor resistencia. Se puede observar que en el caso de los semiconductores individuales, pues este radio es bastante grande comparado con el caso de las heterouniones. Y por otro lado, en el caso de la respuesta de fotocorriente, se observó que para las heterouniones se tienen las mayores densidades de fotocorriente. Esto quiere decir que la producción de electrones o la acumulación de electrones y de huecos en estas heterouniones fue mucho mayor comparado con los semiconductores individuales, lo cual corroboraría esta hipótesis de que efectivamente está ocurriendo esta separación debido a la interfaz y se tiene una heterounión, en este caso de tipo esquema Z. Entonces, como conclusiones, podríamos decir que combinar los estudios teóricos de DFT con otras técnicas analíticas y experimentales, como caracterizaciones por electroquímicas, caracterizaciones por XPS, UV-Vis, experimentos fotocatalíticos, etc., representan una estrategia eficaz para determinar el mecanismo de las heterouniones, y pues que la comprensión de este mecanismo permiten la oportunidad de optimizar la eficiencia de separación de portadores de carga
y ajustar la selectividad de reacciones hacia diferentes productos, beneficioso para el diseño de fotocatalizadores. Entonces, por mi parte es todo. Cedo la palabra a la doctora Araceli. Muy bien. Gracias, Juan Camilo. Pues este es parte del trabajo que se realiza en el laboratorio. Si quieres pasar la otra diapositiva, Camilo. Exactamente. Estos trabajos pues se hacen en conjunto, nunca trabajamos aislados. Como investigadores tenemos todo un equipo de trabajo alrededor y yo siempre agradezco a mis colegas que forman parte de mi equipo de trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas. Están aquí los doctores Jorge, Laura, Minerva, Lourdes, el doctor Edgar, y pues a nuestra razón de ser y quienes hacen el trabajo de investigación experimental, pues nuestros estudiantes, también siempre les agradezco a ellos todo este trabajo que realizan en sus tesis de maestría y de doctorado, y pues decirles también que en el laboratorio y en la Facultad de Ciencias Químicas estamos abiertos a las colaboraciones. Este trabajo que hizo Juan Camilo lo hizo en la estancia en China. Sin embargo, pues yo sé que ahí también en la Facultad de Físico-Matemáticas tienen estas herramientas para trabajar con DFT, y pues estamos también abiertos a colaboraciones y los invito a que nos contacten en el laboratorio en la Facultad de Ciencias Químicas y pues Disculpe, me parece que ya no se escucha o solo soy yo. ahí se cortó. ¿Se escucha ahí, doctor? ¿Hasta Ahora dónde? sí ya, no, ahora sí ya se escucha ahora. Ok, hasta que estamos disponibles para hacer colaboraciones, eso sí se escuchó, ¿verdad? Sí, eso se escuchó claro. Excelente. Y en la siguiente diapositiva, pues les comentaba que todo esto requiere apoyos financieros y pues ahorita apoyado con un proyecto de CONACYT de ciencia básica, que es con el que estamos haciendo la reducción de CO2 con estos catalizadores y el abatimiento de NOx. Y pues siempre agradecerle a CONACYT el apoyo y a la Facultad de Ciencias Químicas. Y pues a todos ustedes una vez más, gracias por su atención y pues estamos aquí a sus órdenes para preguntas si las hay. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la plática. Como siempre, innovaron al haber estado los dos ofreciendo la parte experimental, la parte teórica. Me pareció muy bien esa idea. Entonces, vamos a abrir la sesión de preguntas. Alguien que quiera hacer una pregunta puede levantar la mano o puede directamente. A ver. Sí, Luis, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿qué tal? Pues muy buen trabajo. Nada más, por ejemplo, mi pregunta es, este acoplamiento de semiconductores, eh, ¿qué qué tipo de molécula es la que podrían descomponer, por ejemplo, en Ujú. basado en el ambiente, por ejemplo? Sí, como estamos buscando que se forme el esquema Z y queden los electrones disponibles en la banda de conducción lo más positivo posible, pues podemos reducir a muchas especies. Cuando ya logramos esto, entonces se puede reducir no solamente al oxígeno, se puede reducir a iones plata que están en solución acuosa, se pueden reducir a plata cero, el CO2, en este caso del proyecto de Juan Camilo, queremos que se acumulen muchos electrones porque la reducción de CO2 a monóxido de carbono o a metano o a etanol que se pueden formar a partir del CO2 requiere
por cada molécula requiere 8 electrones. Entonces, se pueden reducir el dióxido de carbono y muchos metales se pueden reducir a su forma elemental o a un estado de oxidación más bajo. Y con los huecos, como se están acumulando muchos huecos en la banda de valencia más positiva, se pueden oxidar muchas sustancias, contaminantes orgánicos, que sean recalcitrantes, que sean muy difíciles de destruir, se pueden oxidar más fácilmente y sobre todo usando luz visible o luz solar. Entonces, ¿qué tipo de contaminantes? Pues todos los que se dejen oxidar y todos los que se dejen reducir, ya logrando ese esquema Z que estamos buscando, ¿verdad? Que no siempre se forma, pero ya con todos estos estudios sí se llegó a la conclusión que se está formando el esquema Z en este catalizador acoplado. Entonces, ¿qué moléculas se pueden degradar? Muchas, tanto se pueden reducir como se pueden oxidar compuestos orgánicos en agua o en el aire también. Entonces ya depende qué queremos nosotros atacar, ¿verdad? ¿Qué problema queremos abordar? Ok, muchas gracias. De nada, al contrario. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta Sí, doctor. antes de que pase Rodolfo. Con respecto a lo de, yo tengo dos compuestos, tengo una heterounión y Ajá, yo tengo estos niveles de la banda de conducción y la banda de valencia, ajá. de la heterounión como tal. La Sí, molécula que yo quiera reducir, oxidar, debe de tener sus niveles electrónicos cercanos a estos sí. valores que ustedes se encuentran. Ajá, en el caso de la reducción, pues debe estar más abajo. No sé si puedas, tú tienes el control ahorita, Camilo, puede ser en los, donde están todos los catalizadores, Camilo. Este, si el potencial redox de la sustancia que quiere reducir o de la que quiere oxidar queda allí. Entonces, si quiere reducir, por ejemplo, aquí se quiere tratar a estos compuestos o el CO2, entonces es el W3, por ejemplo, aquí, con este potencial, no puede reducir al CO2 porque está más arriba. Debe estar, el potencial de la molécula que usted quiere tratar debe estar más abajo de este potencial. No sé si me explico. Estos se determinan a través de electroquímica, ¿verdad? Ajá, sí. O sea, se conocen los potenciales redox de la sustancia que quiere degradar, se conocen. Y se conoce el potencial redox de la banda de conducción del catalizador y termodinámicamente debe poder reducirlo o debe poder oxidarlo si la sustancia tiene el potencial arriba de este. Por ejemplo, el del agua es de 2.32, entonces lo puede oxidar pero este no. ¿Sí me explico? Entonces, este sí lo puede oxidar muy bien. Entonces, termodinámicamente es posible. Ahora, ya las condiciones, los parámetros de degradación experimentalmente también tienen que optimizarse, seleccionar la cantidad de catalizador que sea más adecuada, etcétera. También la concentración del contaminante tiene mucho que ver. Si está muy elevada la concentración del contaminante, entonces la degradación es más lenta, ¿sí? Entonces ya esos son otros factores que intervienen, pero termodinámicamente debe ser posible. En su tabla estaba buscando a los NOx, como para tener Ah, una idea, qué tipo ah, de compuestos lo pueden degradar. Ustedes han de, trabajado con NOx, ¿verdad? sí, los NOx, ahorita no recuerdo el potencial, pero debe ser de NO2 a nitrato, que cambie el nitrógeno de más 4 a más 5. El potencial debe de dar por aquí el dióxido de titanio sí alcanza, entonces debe andar un poquito más abajo del dióxido de titanio. No lo recuerdo ahorita el potencial redox de NO2 a nitrato, pero creo que sí anda aquí abajito del TiO2. O sea que si yo quiero encontrar un material que le compita al dióxido de titanio,
debo de fijarme en ese potencial de Exactamente. óxido de reducción. En los potenciales de redox de la banda de conducción y de la banda de valencia, no solamente en la eje. Muy bien, gracias. Adelante, Rodolfo. Sí, Rodolfo. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo se logra experimentalmente que la heterunión se forme en la dirección deseada para lograr el esquema Z? Bueno, el resultado experimental me da también información. Por ejemplo, el estudio de los agentes que atrapan a las especies, si quieres poner la de Juan Camilo, la de el estudio donde se forma la heterunión y no se forma. Los estudios de agentes que atrapan, no, donde están los dos, Camilo. No, donde están los dos acoplamientos. Creo que es la última. Esta mera. Por ejemplo, aquí esta sería una heterunión, o sea, aquí no se está formando la heterunión tipo 2 ni la Z en el del lado izquierdo. Y en el del lado derecho sí. Que experimentalmente, ¿qué nos contribuye o nos complementa a decir que sí se está formando el tipo Z? Que el potencial del WO3 no alcanza a formar este radical superóxido. Ahorita que estábamos viendo la otra tabla, el WO3 no alcanza a hacer esto, ¿sí? Pero en los estudios experimentales, cuando se hizo la degradación, en este caso, se añadió un atrapador, un agente que atrapa a estos radicales para ver si están o no están. Cuando se hizo ese estudio experimental, se encontró que sí estaban participando, que estas especies, es un radical superóxido se llama, esta especie sí está en el medio y sí está atacando a los contaminantes. Entonces, si está presente, quiere decir que los electrones están en la banda de conducción en este caso, del sulfuro de zinc. Y entonces se está formando el esquema Z. Si no los hubiéramos encontrado a estos experimentalmente, si no hubiéramos encontrado que se están formando, entonces está sucediendo esto y no se está formando el esquema Z. Por eso es un conjunto de evaluaciones, con una sola evaluación no se puede decir que ya tengo el esquema Z. Entonces aquí lo que nos ayudó experimentalmente a decir que sí se está formando el esquema Z es que encontramos que esta especie de superóxido sí está participando en la degradación del contaminante. Estas pruebas no las mostró Juan Camilo, pero él degradó a la tetraciclina y cuando estaba la degradación de la tetraciclina, allí hizo el estudio experimental de esta especie activa y sí encontró que estaba participando. No sé si me expliqué, Rodolfo. Sí, muchas gracias y muchas gracias por la plática, muy interesante. A ti, gracias por escucharnos. ¿Alguien más? Creo que Adelante, ¿hay alguien más? Medina Martínez José, creo que está levantando. Buenas tardes, muchas gracias por la plática. Bueno, retomando la cuestión esta de la evaluación de la degradación de la tetraciclina, le decía con qué técnica hicieron el seguimiento de ver que efectivamente lo está degradando. Sí, lo hicimos con dos técnicas, HPLC, que es cromatografía de líquidos de alta resolución, para separar el pico e ir siguiendo la concentración de la tetraciclina, como va disminuyendo conforme se va degradando. Y también por espectroscopía ultravioleta visible, registrando el espectro de la tetraciclina y viendo cómo se va descomponiendo el contaminante. Sí, bueno, había yo revisado por ahí alguna literatura donde, por ejemplo, solo lo hacían con UV-Vis y presentaba el reto de que hay especies que después se van degradando y ya no son detectables por UV-Vis, ¿no? Y entonces se pueden obtener algunas otras sustancias. Exactamente, por eso nosotros lo seguimos por HPLC, porque en HPLC si se forman otras sustancias se separan y se ven otros picos. Y en este caso
esos otros picos son intermediarios. Entonces hay momentos en que por cromatografía de líquidos vamos siguiendo el pico que corresponde a la molécula intacta y vamos siguiendo los otros picos que están apareciendo en la degradación. Si esos otros picos, aunque no los identifiquemos, vemos que al final van desapareciendo, pues entonces también se están destruyendo los intermediarios. Y hay otra medición que es la del carbono orgánico total, que también lo medimos a la par del HPLC, y ese nos indica que la molécula se está mineralizando, se está descomponiendo y está formando CO2 y agua, la parte que se está descomponiendo. Sí, muchas gracias. Bueno, otra pregunta también. Bueno, al principio había mencionado de las diferentes estrategias que hay para la obtención de catalizadores. Sí. Bueno, ahí me surge la duda de, por ejemplo, esta combinación o acoplamiento de semiconductores. Físicamente, ¿cómo lo vemos? ¿Todos son polvos o son Sí. películas o en qué forma se encuentran estos catalizadores? Sí. Sí, generalmente nosotros los trabajamos en polvos, pero ya, por ejemplo, para usarlo para la reducción del CO2, que es un gas, allí sí lo tiene que soportar en un sustrato de vidrio, por ejemplo. Pero generalmente los obtenemos en forma de polvo. Si por ejemplo este que es WO3 con sulfuro de zinc, el WO3 es ligeramente coloreado, tiene un colorcito verde, muy bajito, verde azulito, muy bajo. Y entonces cuando ya se acopla con el sulfuro de zinc, pues el catalizador acoplado es casi blanco, el colorcito es todavía más débil, depende también de la composición. En este caso del catalizador de Juan Camilo tiene 5% de WO3 y entonces pues va cambiando el color según el porcentaje del acopio. Entonces son polvos, generalmente son polvos, pero también se pueden usar como películas. Hay muchas técnicas de métodos de síntesis. Está, por ejemplo, el proceso Sol-Gel, y con eso sí se pueden hacer películas para depositar los catalizadores ya acoplados. Ahí mismo la reacción de síntesis es muy íntima para que ahí mismo se acoplen y se forme una película sobre un sustrato. Pero en este caso de este trabajo fueron en polvo, se obtuvieron en polvo. Le agradezco, muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguien más? Doctora, estaba pensando en esta heterounión. Sí. Cuando uno piensa en otros tipos de compuestos como los cerámicos, uno se imagina que puede haber difusión entre las dos, entre A y B. En este caso, en los que ustedes están hablando, no se da difusión, la temperatura no afecta esa heterounión, no se degrada con el paso del tiempo. ¿Qué pruebas se hacen para asegurarse que se sigue manteniendo esa interfaz y que sigue funcionando? Sí, y de hecho hay que hacer pruebas de reuso de los catalizadores. Y en este trabajo, Juan Camilo ya hizo pruebas de reuso del catalizador para ver que no perdiera actividad, para ver que siguiera funcionando igual y prácticamente es estable. Es que si la heterounión es íntima, es a nivel atómico, debe mantenerse. O sea, no es que yo haya mezclado dos polvitos, que haya agarrado el polvo de WO3 y el de sulfuro de zinc y los mezcle como mezclar arena y harina y arena o algo así. No, en la síntesis, tiene mucho que ver el método de síntesis. En la síntesis se desarrolla el método de manera que la interacción sea de esta forma íntima. Por eso también el high resolution, en la microscopía de high resolution, nos permite ver que los planos cristalinos de uno y de otro tengan interacción, que estén formando esa interfase de la que hablaba Juan Camilo. Entonces, sí hay que comprobar que el catalizador es estable y que la heterounión sigue funcionando. Si no, no nos aceptan el artículo. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Medina Martínez, ya se quedó la mano levantada, ¿verdad? Él ya participó. Sí, se quedó mi mano levantada.
No sé si Juan Camilo quiera decir algo o me corrija algo que dije mal. Sí, yo quería añadir algo Sí, por en favor. esa última parte. También otra forma para, De la estabilidad. bueno, es esa parte de si se quedan unidos o se separan, también se puede ver desde este punto de vista. Hay muchos artículos en los que han reportado cálculos también teóricos para este tipo de estructuras y hablan pues, o sea, de la relatividad de este valor de energía de formación. En este caso es un valor súper alto comparado con otras heteroestructuras. Hablan de interacciones de Van der Waals en las que la energía de formación es del orden de menos 0.03 joules por metro cuadrado. Entonces, entre más grande sea este valor, pues mayor es esa estabilidad y mayor es la fuerza con la cual están unidas la interfaz. Entonces, entre más estable sea, pues más fácil va a perdurar. Porque hay heteroestructuras, por ejemplo, las que se forman con plata, con compuestos con base de plata, esas son bastante inestables y después de 3 usos ya pierden prácticamente la heterunión debido a la inestabilidad de ese tipo de materiales. Entonces, es por eso. Así es, se tiene que comprobar que sí es estable la interfaz. Muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta, doctor. Entonces, si yo quiero hacer un fotocatalizador, primero lo que veo que es común es que estos son óxidos de metales, ¿cierto? Eso es algo muy común en los fotocatalizadores. Sí, pero no necesariamente, doctor. En este caso es un sulfuro, un niobato, también en el caso del otro estudiante que está trabajando en este mismo sentido, pero se pueden acoplar bismutatos con sulfuros, o sea, no necesariamente tienen que ser óxidos, con que sean semiconductores y tratar de acoplar un semiconductor con un ancho de banda amplio y el otro más corta. ¿Sí? Entonces, más que todo es eso y analizar las bandas, la alineación de las bandas que sean del tipo que ya mencionamos. Otro factor debería ser que la separación entre planos debe ser parecido entre los dos compuestos. Eso pienso que lo puede decir Camilo, ¿no? Ah, sí, ese es otro parámetro que afectaría la estabilidad de la interfaz, lo que se llama el mismatch. En este caso, por ejemplo, calculamos ese mismatch y dio alrededor del 10%. Supuestamente, según la literatura, pues ese valor de mismatch debería estar por debajo del 5%, pero pues es aceptable hasta, digamos, un 20% y pues teniendo la evidencia de que experimentalmente se obtiene la interfaz, pues por eso proseguimos con el trabajo. Pero sí, el mismatch, el hecho de que los planos encajen perfectamente, pues eso aumenta más la estabilidad de la interfaz. Y lo que decía usted de los óxidos, pues también en parte se prefieren a veces los óxidos porque pues son más compatibles para generar una interfaz. Ok, la otra es lo que se refiere al cálculo. Se calientan cuando haces la simulación, calientas estas heterouniones, o no se hace ese cálculo, se revisa que las frecuencias, en este caso se llaman fonones, todos tengan frecuencias reales, no imaginarias. Solo pregunto por curiosidad si todo eso se hace como parte de la metodología en los cálculos de estas estructuras. No, la parte de la temperatura se manejó por default. La temperatura en la cual se basan en los cálculos se dejó por default. Y la parte de las frecuencias, tengo entendido que en la rutina del cálculo, pues sí tiene en cuenta esto también
como parte del algoritmo, pero no la revisamos propiamente nosotros, sino que ya lo que revisamos fue los valores de energía. Ahora vi unas imágenes que tienen muchísimos átomos. ¿Cuántos átomos tenían tus celdas cuando hiciste los cálculos? Sí, esa también está por aquí, creo. En total, si no recuerdo mal, fueron 228 átomos. Se trató de que se pudiera simular correctamente, pues, el desorden que se produce en la superficie de cada una de los slabs, y también poder simular una buena porción de posiciones tipo bulk para que fuera un resultado consistente. Y pues sí, obviamente esto ocasionó un costo computacional bastante grande, que tardó como 2 o 3 semanas el cálculo. ¿Lo hiciste en una supercomputadora en China entonces este cálculo? Sí, allá el grupo de investigación, ellos tienen un servidor, no, una torre de servidores. Se utilizaron aproximadamente 128 núcleos por cada cálculo. Muy bien. Bueno, ya nomás es curiosidad. ¿Por qué utilizaste un pseudopotencial ultra suave? ¿No exploraste utilizar el otro, un que se llama duro? ¿Cuál fue la razón de utilizar el ultra suave? Bueno, desde este punto de vista, como el tiempo era limitado, tenía apenas 5 meses para terminar los cálculos. Entonces, pues con el doctor que trabajamos allá, pues se decidió trabajar bajo las condiciones estándar, que pues usualmente para este tipo de cálculos se usa ese tipo de pseudopotencial. Entonces, fue más que todo eso. ¿Se incluyeron interacciones tipo Van der Waals o no en el cálculo? No se tuvieron en cuenta. La otra que veo es que los semiconductores son de un bandgap grande. Entonces ahí se debería de utilizar los funcionales híbridos. De los que utilizaste, si son híbridos, son puros. Sí, de hecho ese era uno de los problemas que teníamos, porque obviamente cuando se usan pseudopotenciales híbridos, pues el cálculo, el consumo de capacidad computacional se multiplica exponencialmente. Entonces lo que hicimos fue optimizar usando pseudopotenciales normales, y ya para los cálculos de energía, de estructura de bandas, se utilizó Quantum ATK, que a pesar de que no usa pseudopotenciales híbridos, al parecer el trabajar bajo el formalismo de combinación lineal de orbitales atómicos permite llegar a resultados más precisos. Y también usan muchas variaciones, ¿cómo se lo explica? ¿Cómo se dice? Se usan variaciones más actuales de los funcionales normales, como por ejemplo esta TB09 y Meta GGA. Muy bien, gracias. Rodolfo tiene una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta también. Ya en la aplicación de los fotocatalizadores, me supongo que se ocupa pues grandes cantidades del polvo, pero ya en la aplicación, ¿cómo se presenta el material? ¿En una pasta, en una placa o cómo sería? Bueno, Sí, pues adelante, Camilo, sí. en realidad las cantidades de catalizador son relativamente bajas con respecto al volumen, porque se supone que el catalizador no participa en la reacción como tal, o sea, no se descompone, no se transforma. Entonces no se requieren cantidades muy grandes del material. Normalmente se encuentra en polvos, y por ejemplo, en la aplicación que lo estoy usando ahora, que es
la reducción en fase gas de CO2, pues estoy hablando de cantidad de 0.25 gramos con respecto a un volumen de reacción de 50 mililitros, por ejemplo. Entonces se soportan esos 0.25 gramos en un sustrato, en este caso una placa de vidrio, y así es como se llevan a cabo. Sí, de hecho, el catalizador debe tener también esa propiedad de poder utilizarse muchas veces y que no se envenene, es decir, que no se queden absorbidas especies y que se desactive después o ya no tenga la misma actividad. Entonces, también cuando se estudia un catalizador nuevo, se hacen pruebas de reciclo para ver que su actividad no siga siendo la misma, para que se pueda utilizar muchas veces en el proceso que se vaya a aplicar. Entonces, sí es muy poca la cantidad que se usa. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien Más más? preguntaba por si alguien más quiere participar, tiene alguna duda, alguna inquietud para que nos las puedan responder. Ya tienen hambre, doctor. Pues me parece muy interesante su trabajo. A lo mejor también Rodolfo siempre ha pensado, ha preguntado sobre la escalabilidad, de cómo llevamos esto de ser, bueno, esta mezcla entre cálculos, entre experimentos en laboratorio, a una implementación ya en el mercado, en la industria. ¿Tiene alguna experiencia con eso? ¿Sí se tarda mucho el tiempo de llevar uno de estos de laboratorio allá, pues una aplicación ya directa, explotarla industrialmente? A la aplicación. Pues aquí en México todo es tardado, ¿verdad? Porque hay mucha resistencia a acercarse a las universidades y nosotros pues también ofrecemos las investigaciones, pero ya sabe cómo son las empresas, quieren que ya funcione y no quieren apostarle, ¿verdad? Pero sin embargo sí hay aplicaciones. Nosotros hemos colaborado con otros grupos que depende también de la aplicación que se le vaya a dar y qué es lo que se anda buscando. Tenemos unos colegas que en Colombia ellos aplicaron de una manera muy sencilla la fotocatálisis en una empresa que hace tinta, la tinta para la rayita de los cuadernos, y entonces usan grandes cantidades de agua en su proceso, y esa agua pues tenían que tirarla porque quedaba toda azul. Entonces, la aplicación o la necesidad era simplemente quitarle el color al agua, no ver qué intermediarios se forman ni hasta dónde llega la degradación, simplemente quitarle el color al agua. Entonces, con el catalizador más sencillo, que es el dióxido de titanio, ellos construyeron una serie de reactores solares, y con la luz solar y el catalizador en polvo, no lo fijaron, no está fijado, el catalizador en polvo con luz solar en estos reactores solares, pusieron la planta en esa fábrica de tinta de cuadernos, y entonces ellos reciclan el agua azul que sale de su proceso, la pasan por los fotoreactores y ya sale incolora y la vuelven a usar en su proceso. Entonces ellos ya se están ahorrando una gran cantidad de agua que antes gastaban porque el azul ya no servía y tenían que poner agua limpia, y ahora la misma agua de su proceso la están reutilizando, y el fotocatalizador lo dejan en la noche que no opera el proceso, se asienta simplemente y se vuelve a utilizar al día siguiente, no tienen que cambiarlo. Creo que en un año no lo cambiaron como hasta después de un año, y entonces es utilizado muchas veces el catalizador. Entonces, sí, la idea es que esto vaya a la aplicación, pero pues allí la empresa le apostó, puso dinero para que se pusieran los reactores y está funcionando ya a nivel industrial la fotocatálisis en esta empresa.
Entonces, pues nos falta también dar ese paso, pero ahí estamos, como quiera, poniendo gorro, como quien dice, y diciéndoles que esto sí es aplicable. Ahora, he escuchado que, bueno, en particular en la universidad, en la Autónoma de Nuevo León, hay muchos grupos que están trabajando fotocatálisis. Y mi pregunta es, ¿hacia dónde va este campo? ¿Hacia qué compuestos se está moviendo? ¿Qué aplicaciones más así en específico? ¿Cómo piensa que, no sé, en unos 5 años se va a desarrollar este campo de fotocatálisis? Sí, yo creo que la aplicación más pronta que puede tener es en el tratamiento de gases en el aire, porque simplemente se puede el catalizador utilizar recubriendo paredes, recubriendo ciertas áreas, y ahí se pueden tratar pequeñas cantidades de gas. La fotocatálisis funciona muy bien cuando la concentración de los contaminantes es relativamente baja, ¿sí? Entonces, en un ambiente donde se está produciendo NOx o se está produciendo algún contaminante gaseoso, se puede recubrir con catalizadores que sean más efectivos y se pueden descontaminar esas áreas. Entonces, yo creo que sí se puede llegar a esa aplicación en un tiempo no muy largo. Muy bien, ya nada más con lo que tiene que ver con los que, digamos, ¿cómo les llamamos? Las sustancias que utilizan, los costos, son relativamente baratos, son caros, la abundancia de ellos. No sé si puede comentar algo al respecto. Para la síntesis de los catalizadores, doctor. Pues, por ejemplo, las heterouniones, lo que se utiliza Sí. para Para la hacerlas. síntesis de los catalizadores, sí, bueno, hay unos, por ejemplo, depende de quién sea el semiconductor, pero hay unos semiconductores que es muy fácil sintetizarlos y muy económico porque el reactivo es económico y la forma de sintetizarlo también. Pero aún así, si hay otros heterouniones u otros catalizadores que el costo de sintetizarlo fuera un poco mayor, el beneficio sería en que ese catalizador sea reutilizable muchas veces. Entonces no vas a estar cambiándolo a cada rato, aunque haya salido un poquito mayor el costo. Entonces depende si el catalizador resulta con buena actividad y que se pueda reutilizar muchas veces, mucho tiempo, que no lo tengas que cambiar en un buen tiempo. Es muy económico. No sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. Ya nada más, el manejo de los residuos, de lo que ustedes hacen, porque dicen, bueno, yo quiero descontaminar agua, quiero quitarle colorantes, quiero quitarle antibióticos, Sí. pero las sustancias que ustedes utilizan no tienen ninguna repercusión en el medio ambiente. No, doctor, no sé, creo que es bien sabido, si no se los comento, la Facultad de Ciencias Químicas y yo creo que todos los laboratorios de la universidad deberían tener ese mecanismo. Tiene un programa, más bien, tiene un programa de recolección de residuos, o sea, nosotros no tiramos nada al ambiente. Obviamente estamos degradando sustancias y ya lo que nos queda ya es inocuo. Si logramos que el proceso fuera bueno y degradamos, pues eso ya no contiene el contaminante. Pero si hicimos una prueba y el catalizador no funcionó bien y no degradamos el contaminante, entonces esto se va a un recolector, porque se tiene un sistema en la Facultad de Ciencias Químicas de recolector de residuos, y hay todo un organismo que se encarga de tratarlos o de llevarlos a plantas de tratamiento, pero no mandamos ningún contaminante al ambiente. Todos o los tratamos o se van a los contenedores correspondientes del programa de residuos de la facultad.
Sí, es que le pregunto eso porque siempre se me ha hecho como que queremos, no sé, contaminación, abatir contaminación. Ajá. Y bueno, uno se pregunta si esas sustancias que están utilizando tampoco afectan al medio ambiente, ¿no? No contaminan a su vez en el momento en que uno tiene que, pues, ¿cómo se diría? Desecharlos, o cómo se tratan para que se vuelvan a transformar en sustancias que no sean nocivas. Así, no mandamos nada al ambiente. Los catalizadores que sintetizamos también es una parte que tenemos que analizar antes de tóxicos. Muy bien, pues muchas gracias, doctora, por su plática muy interesante. Hay muchas cosas. Doctor, no sé si me escucharon. Sí, sí la escuchamos. ¿Me escucha usted? Sí, ya lo escuché. Ok, le comentaba que Que no, los catalizadores, también ese es otro aspecto que hay que tomar en cuenta cuando vamos a proponer un catalizador, cuando vamos a hacer un acoplamiento, que los compuestos que vamos a acoplar no sean tóxicos. Entonces, el W3 poco, entonces buscamos que los compuestos no sean tóxicos. Y aún así, el catalizador que usamos para degradar en la facultad, en los experimentos en el laboratorio, los recuperamos. Todos los sólidos los recuperamos. Ninguno va al medio ambiente. No sé si pues me... muchas gracias. Ajá. Sí, muchas gracias, doctora, por su participación. No sé, solamente agradecerle nuevamente por aceptar, muy interesante. Y estos son temas de los que también los estudiantes siempre están pendientes. Espero que muchos de los que asistieron, los que nos pueden oír en el canal de YouTube, pues estén interesados y la puedan contactar. No me fijé si tiene por ahí una diapositiva con su contacto o, o No lo simplemente. pusimos, Ok. no lo pusimos, pero no sé si Juan Camilo puedes escribir ahí rápidamente mi correo y tu correo, donde nos pueden contactar. Y si no, pues estamos en la Facultad de Ciencias Químicas. Nuestro correo aparece en la página de la universidad, en el área ahí de investigadores. Si no, pues ahorita Camilo, a ver si lo alcanza a escribir aquí en la diapositiva y dejárselos allí para que nos contacten colaboraciones o algún estudiante que quiera visitarnos en el laboratorio, pues son bienvenidos. Muchas gracias por habernos invitado y muchas gracias a los que nos estuvieron escuchando. Bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien todos. Bye, cuídense. Hasta luego. Ahí está nuestro correo. Muy bien, muy bien. Ah, Hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Nos vemos, Camilo. Bye. Gracias, Camilo. Hasta luego, doctor. Gracias por la oportunidad. Que estén bien.